otros 4 libros. Este es el penúltimo programa con ella que lo estábamos hablando. Es una pena, pero bueno, está llegando a su fin. Lo bueno siempre en pequeños frascos, ¿no? Para disfrutarlo más. Así que tenemos primero empezamos con literatura clásica. Sí. El Castillo de Otranto. Sí, hola Paula. Yo no le he dado Sí. la bienvenida No pasa a Samira nada. porque, bueno, como llevamos... Claro, es que hablábamos de eso también, ¿no? De que es el penúltimo programa, Sí. de que qué lástima, vaya, no me lo veis, pero hay la gotita. Ya, es que es una pena porque además esta sección, personalmente, a mí me gusta mucho y está siendo como muy, no sé, muy intensa, ¿no? Ay, qué bien, me alegra mucho. Sí, la verdad es que sí, para mí sí, preparar estos libros, ahora que es el penúltimo programa, claro, pensaba, ¿cuáles, no? Porque hay tantos, me estoy dejando tantos fuera. Claro, la elección es difícil. Claro, he recibido algunas críticas del tipo, hay obras que sí o sí, ¿no? Y que no las estoy metiendo, o más desconocidas tal vez, y digo, bueno... Bueno, pero tú eres la dueña de esta sección, al final es tu elección. Sí. Bueno, entonces, claro, la sección de hoy. He elegido obras que, dejando una a un lado, el resto no me ha ocurrido que alguien me diga, oye, ¿has leído este libro? O yo hablar de este libro y que me digan, ah, sí, yo lo he leído. Y como no me ha ocurrido, pues digo, mira, los voy a meter, ¿no? Algo diferente en el penúltimo programa, empezando por El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, escrito en 1764. Debo confesar, claro, esto es literatura gótica, ¿no? Tuve mi época gótica, por supuesto, y dije, bueno, ¿cuáles son los inicios, no? La novela de terror, esta novela de misterio tan mágica también, ¿no? Y dije, bueno, ¿el inicio cuál es? Y se trata de este texto, de esta novela, no de este autor, sino de esta novela de este autor. Decíamos que Edgar Allan Poe, ¿no? Hablábamos de él, sí, y decíamos hemos hablado. ¿verdad? Que era el representante, el máxime de la novela corta de terror, ¿no? Y que de él pues beberían posteriores autores. Pero lo que ocurre es que de esta novela de terror mágico, ¿no? De esta novela gótica, al fin y al cabo, el precedente siempre sería, el primer texto es este, El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, que bueno, se hizo muy famoso eso en el siglo XVIII, ¿no? Mitad del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Sí. Y inspiraría, si Edgar Allan Poe inspiró a otros, Horace Walpole con esta novela inspiraría a Edgar Allan Poe, a Bram Stoker, que hablamos de él, ¿no? De Drácula, hemos hablado también. De Mary Shelley también, con Frankenstein. Todo este tipo de novela bebería de este texto, del Castillo de Otranto. Entonces, ¿qué decir de la obra? Pues es lo que decíamos, ¿no? Misterio, tragedia, pero con unos toques místicos, mágicos también. Entonces cuenta la historia de Manfredo, que es el señor del Castillo de Otranto, ¿no? Junto con su familia. Y bueno, tiene 2 hijos, una mujer y un hombre, y la víspera de la boda de su hijo, resulta que este muere. Fallece aplastado por un gigantesco yelmo que hay dentro del castillo. Y bueno, esto podría suponer el fin del linaje de Manfredo, ¿verdad? Además, con esta muerte se piensa, ¿no? Lo que decíamos de esta magia, este misterio, que se está dando pie a una profecía que ronda el Castillo de Otranto, que dice que el linaje actual perecerá en pos de la ocupación de un nuevo señor de Otranto. Entonces Manfredo, ante este temor, pues decide él casarse con la que iba a ser la esposa de su hijo. Bueno, una serie de líos y tal, y entonces a partir de ahí se desarrolla esta novela muy corta, creo que son 100 y poco páginas, no llega a las 200 para nada. Entonces, para cualquier persona que quiera adentrarse en este mundo, no solo gótico, sino de novela de terror y novela romántica también, entonces... Es perfecta, ¿no? Sí, la verdad es que el mismo Horace Walpole afirma que la obra es una traducción de un manuscrito italiano con varios siglos de antigüedad. Sí, esto fue muy curioso porque, como decimos, esta obra fue única en su momento, fue la pionera y la que dio pie a tantos textos posteriores, ¿no? Entonces, él, consciente de lo diferente de su obra, en la primera edición diría que es simplemente una traducción de un manuscrito italiano con varios siglos de antigüedad. Entonces la crítica diría que magnífica obra, qué cosa tan diferente, tan novedosa, y la aplaudiría. En la segunda edición de esta novela, Horace Walpole pues descubriría el pastel y diría que no, que todo ha sido invención de él,
y ocurre lo que él predijo, y es que la crítica no acepta en absoluto este tipo de obras tan diferentes. Perfecto, Sí. Curioso. Pasamos a literatura histórica. Esta un poquito más extensa, ¿verdad? Sí. Hoy Bueno, vienen a cosas, menos el primero, ¿no? Que los otros creo que son son un poco más densos. la verdad es que sí, yo creo que con estos 4 libros llegamos a las 2000 páginas, que no es para nada poco, y en este caso es Boudica, ¿no? Guerrera de los celtas, el sueño del águila. Sí, tiene unas 700 páginas, siempre varía bastante cuando es la edición inglesa, ¿no? Que es la primera que sale, y luego la española, que tendemos nosotros, el vocabulario español a mí me encanta, la verdad es que pienso que es muy rico, y siempre tenemos más páginas que las ediciones inglesas, así que Claro. bueno, creo que son 600 y poco en la inglesa, 700 y muchas en la española. Aún así, no se hace nada pesado para el que le guste la novela histórica o para el que quiera adentrarse, o estas historias de los celtas, ¿no? Que también a mucha gente le llama la atención. Sí. Esta es una novela perfecta para ello. Es Pues, por Manda Scott, sí. no lo hemos dicho, Cierto. publicado en el año 2005. Sí, es bastante actual, de hecho los 3 que siguen, junto con este, ¿no? Son Sí, a partir de los del año 2000. 2000. Sí. Está bastante bien, y se trata de una de las varias novelas que escribiría Amanda Scott acerca de Boadicea o Boudica, Sí. que es un personaje histórico real. Esto no es mera ficción, ¿no? O inventiva. Cuéntanos un poco de ese personaje. Sí, pues Boudica, cuyo nombre significa victoria, fue una reina, llegó a convertirse en reina guerrera, formaba parte de una tribu de los íceros en Britania, y bueno, en la época, fue reina del 59, del año 59 al año 61 después de Cristo, en plena época auge, ¿no? Del Imperio Romano de conquista. Entonces, bueno, en esta época tan convulsa de guerras entre tribus, ¿no? Por el poder dentro de lo que es su isla, porque no tendrían miras más allá, ¿no? De hecho, por eso ha habido pocos imperios, entre ellos el romano, que fue tan extenso, ¿no? Entonces, en esta guerra de tribus, ella sería la mujer del líder de su tribu. ¿Qué ocurre? Su marido fallece, queda un vacío de poder, y obviamente el resto de guerreros, ¿no? De señores de la guerra, quieren ocupar ese puesto. Pero ella, una mujer fuerte, una mujer decidida, dice que no. El liderazgo de su tribu lo va a tener Es de ella. Sufre mucho, la verdad es que si leemos un poco fuera de lo que es la novela, la historia de Boudica, bueno, sufre cosas que es que no podemos ni nombrar porque nos están viendo niños, pero dentro de todo eso ella lo supera y se convierte en reina. Reina durante 2 años, no solamente sobre su tribu, sino sobre la unión de varias tribus, porque por el motivo que decíamos, ¿no? La invasión, la ocupación romana, por fin estas tribus que guerreaban entre ellas, ¿no? Por la búsqueda del poder, encuentran un enemigo común. Y ese enemigo común, que es el Imperio Romano, pues bueno, ella lo lidera esta, que es la mayor ofensiva contra el ataque del Imperio Romano. No sé si nos quieres decir algo más sobre Claro, este libro. Esto era sobre la historia del personaje Claro. real. Entonces, respecto al libro, que este es el primero, ¿no? de varios que se hacen, pues Manda Scott lo que hace es una recreación, ¿no? Dentro de que no tenemos todos los datos de Boudica, entonces ella nos da una recreación de cómo llega desde niña hasta convertirse en la líder, ¿no? De los íceros. Y bueno, nos nombra que cuando apenas tiene 11 años y es una niña al uso, ¿no? Normal y corriente, acorde a los estándares de mujer de la época, pues se ve obligada a matar por defender a su madre en un ataque de otra tribu enemiga. A partir de ahí se convierte en guerrera, ¿no? Y como poco a poco pues va llegando al puesto que ya es historia que todos, bueno, que los historiadores conocen y que nos hacen llegar. Entonces esta es la recreación de Manda Scott, 700 páginas que están muy bien, porque ella en el libro nos presenta un mapa bastante bien explícito, ¿no? Acerca de cómo estaba dividida en aquella época. Los pueblos. Exactamente, en el Los año 32 reinos. después de Cristo, y también nos da una lista de tribus y de personajes tanto britanos como romanos. Al final eso hace de guía al lector también, Sí. conforme va leyendo la novela, ¿verdad? Sí, eso es un poco como cuando lees el Silmarillion de Tolkien, ¿no? Que tienes que Exacto. irte a las primeras páginas Sí. a ver de qué familia estamos hablando. Sí.
Bueno, pues pasamos a literatura juvenil y bueno, ahora entramos un poco en los magos, ¿no? Sí, sí, de hecho sí, porque las dos siguientes obras, ¿no?, van a ser un poco así Sí. de magia y tal. En este caso vamos a hablar del Nombre del Viento, ¿no?, Sí. de Patrick Rothfuss, que es estadounidense, se publicó creo que en el año 2007. 2007. Sí, es una obra que a la crítica ha dejado impresionada. No se esperaba una calidad y una originalidad tan grande dentro de este tema de fantasía épica, ¿no?, de magia, de guerreros, de una época así un poco, con una temática un poco medieval, ¿no?, del estilo. Y Rothfuss lo ha conseguido, se le ha comparado con autores como George R.R. Martin, ¿no?, que hablamos de él. Sí. Se le ha situado en la línea del profesor Tolkien, por ejemplo. Entonces hablamos de una literatura de fantasía épica muy top y este libro es muy recomendable. Es la primera obra de Rothfuss, De 3. que es un éxito, y además es la primera de 3 que componen las crónicas del asesino de Reyes. Ajá. Sí. Esta también tiene 800 páginas. Sí, esta es también bastante También es extensa, extensa. pero bueno, ya llevamos empezamos en los programas con novelas más cortas, sí. pero bueno, ya es hora de que, ¿no?, de que al final hemos llegado a un punto que sí, que podemos recomendar novelas extensas para aquellos que, bueno, que hayan seguido, ¿no? Yo, por ejemplo, en el primer programa hablábamos de El retrato de Dorian Gray, ¿no? Fue el primero, además, del que hablé. Sí. Y ya tengo conocimiento de que hay, bueno, algunos compañeros, algunos conocidos que ya se lo han terminado de leer. Ah, claro, exactamente. Entonces, bueno, ahora que termina el verano, ¿no?, que esto eran recomendaciones así de verano, pues bueno, ahora está ya de cara al invierno. Para que duren todo el invierno. Totalmente. Y ya hasta la primavera. Este libro es magnífico, cuenta la historia de Quoth, ¿no?, que es un niño que vive con su familia, una familia de ambulantes, de artistas ambulantes itinerarios, itinerantes, que van viajando en su carromato y bueno, se ven envueltos en una pequeña tragedia, en un accidente, y Quoth queda huérfano. Es testigo él estaba ajeno, pero es testigo de la magia, ¿no?, de los hechiceros, de los magos y todo eso. Y bueno, él presentará ciertas aptitudes, encontrará un mentor, lo superará enseguida, él tendrá que buscarse la vida por las calles, ¿no?, un poco a lo Oliver Twist, pero posteriormente querrá expandir sus poderes y querrá entrar en una escuela de magia. Para nada es Harry Potter, hablamos de esto es más serio, aquí hay, en la Piedra Filosofal es muy infantil, ¿no?, nos presenta un Harry Potter de 11 años, en este caso Quoth ha vivido muchas penas y las vivimos con él, ¿no? No es como con Harry Potter, que nos la narra y vamos viviendo sus aventuras. En este caso con Quoth, bueno, vamos viviendo un poco la tragedia con él y es un poco más serio, un poco más adulto y muy recomendable. Aquí tengo que, bueno, que los fans lleváis 10 años ya esperando la tercera entrega de Las Puertas de Piedra. Sí, la verdad es que sí. Esta obra, como te digo, que fue fantástica, un bombazo en el año 2007. Estábamos esperando, expectantes. En el año 2011 saldría la segunda parte, El temor de un hombre sabio, magnífica también. Te muestra un mundo mucho más amplio, ¿no? Al principio te introduce en este mundo, en la vida de Quoth, y de repente Quoth ya viaja, ya vive, ya corre esas aventuras en un mundo muy amplio. Bueno, 2011, estamos en el 2021, 10 años esperando Las Puertas de Piedra, que es la conclusión, es el final de esta obra y no se sabe nada todavía de si... Que yo tenga entendido, lleva terminada hace unos años, no sé si en el 2009 ya... 2019 ya estuvo conclusa, pero revisiones, ¿no? Los autores van haciendo revisiones a la obra y ahí sigue todavía revisionándose. Aún así, Rothfuss no ha permanecido ocioso, ha hecho varias cosas. También de los personajes de esta obra ha ido sacando pequeñas historias, ¿no? Por ejemplo, ahí no me acuerdo, pero de una chica que aparece en el libro. De los personajes, ¿no? Sí, hace su propia historia, una pequeña novela. De Bast también, que es el discípulo del Quoth adulto, que no lo hemos dicho, pero en el libro el Quoth adulto va contando su historia desde pequeño. Entonces él tiene un aprendiz que es Bast y bueno, también sacaría un libro acerca de Bast. Así que bueno, lo estará haciendo con mucho amor y cariño para vosotros, que no, para que supere las expectativas. Sí. Bueno, pasamos al Amuleto de Samarcanda. Sí. Quería finalizar, ya sí es una novela, una literatura infantil. ¿En qué sentido? En el sentido Harry Potter, la Piedra Filosofal, en el sentido Artemis Fowl, que también hablamos de él, ¿verdad? Un niño de 11, 12 años, entonces eso que consigue, que los niños de esa edad
estén dentro de ese mundo, que sea posible para ellos, ¿verdad? Porque luego leemos cosas que son ficción, nos damos cuenta, pero cuando es una literatura para niños en la que el niño podría estar viviendo eso, esa Ya. es la literatura de niños, para niños, Ajá. ¿verdad? Entonces, en este caso, está escrito en el año 2003, gracias, Por Jonathan Stroud. Sí. Está muy bien esta obra, es la primera de 3 también, y cuenta con unas 400 y pico páginas, no es corto, pero bueno, tampoco está mal. Y eso, cuenta la historia de un niño llamado Nathaniel, que bueno, tragedia, ¿no? Así se cuentan los cuentos. Sí. Es vendido, es abandonado por sus padres y bueno, pasa por suerte a ser aprendiz de un hechicero, pero un hechicero un poco mediocre, de 3 al cuarto. Y bueno, lo que ocurre es que él poco a poco va aprendiendo, pero él sentirá mucha más ambición. Él querrá escalar en este mundo de magia y querrá convertirse en uno de los magos más grandes y exitosos del momento. Entonces, bajo los aprendizajes de su maestro, pues bueno, algo va consiguiendo poco a poco, y él por su cuenta, más allá de las enseñanzas del mago que es el maestro, consigue llegar a un nivel muy avanzado para su edad y logra invocar a un genio, ¿no? Aquí vemos un poco lo que sería Aladín, tal vez, ¿no? Pero sin el azar. En este caso, él se ha propuesto convocar a un genio, no los magos pueden convocar genios, y conjura a uno que tiene más de 5.000 años. Y le solicitará y le ordenará, por supuesto, ¿no?, que robe un amuleto del que ha estado investigando, y bueno, que es el amuleto de Samarcanda, que al parecer tiene grandes poderes, pero tampoco Nathaniel llega a hacerse una idea de qué tan poderoso es. La cuestión es que envía al mago, y me gustaría contar más, pero bueno, ¿qué ocurre? Se van sucediendo cosas, descubre una trama, ¿no? Como decíamos con Artemis Fowl, a veces la historia va por un lado, pero luego encuentras, el protagonista va descubriendo otras y conoce una trama. El que es poseedor del amuleto de Samarcanda resulta que está conspirando para derrocar el gobierno actual del país, convertirse él en un nuevo dictador. Entonces, bueno, un niño, de repente, de hacer una pequeña travesura, pasa a ser el protagonista de una historia mucho más importante. Bueno, pues eso es todo por hoy. La semana que viene más, a ver qué nos traes. Bueno, estábamos hablando de preparar algo un poco especial, no sabemos, para el último programa, para nuestra última sección del programa. Muchísimas gracias, Samira. Paula. Vamos a pasar a publicidad antes de hablar con José Luis Arjona sobre los cursos que os he estado contando de respiración cardiopulmonar.